Cicatrices. Falta poco para que termine de perder la cabeza. Estoy segura de que así será, porque no hay nada más que pueda explicar lo que estoy viviendo, y temo tanto que se me deba encerrar en un manicomio por seguridad mía, alejándome de mi hogar. Por ello me veo en la necesidad de expresar por este único medio todo lo que siento, porque nadie me presta atención. Todo empezó una mañana al despertar de un terrible sueño que me quitó las ganas de vivir. Era el común síntoma de una amarga depresión que solía tratar con medicinas, pero ante las recaídas, no hallaba sentido en que pueda mejorar. Si tarde o temprano, nuevamente iba a caer en la cuenta de que no he avanzado nada en contraste de cómo había iniciado tal enfermedad. Decidí entonces quedarme en casa y dejar que mi esposo se fuera a trabajar. Vaya hombre que me he conseguido, pues su devoción hacia mí es tan grande que pudiera él ser capaz de lo que sea, con tal de hacerme feliz, y prueba de ello es mi existencia en este mundo luego de que haya cometido el terrible pecado de intentar suicidarme con una soga en el cuello. Le debo mi vida a él, y confío ciegamente en que él me amará toda la vida, pues fue esa una de sus promesas al ponerme el anillo en aquella bonita catedral. Pero cuando regresó esa noche su mirada había cambiado, tenía opaco el semblante como si una terrible noticia asolara su dulce corazón. No quería decir una sola palabra, ni mucho menos quería mirarme. Era como si la muerte le haya quitado a alguien querido. Por supuesto entendí que necesitaba un espacio a solas porque en su silencio, sus pensamientos eran muy crueles con él y para no perder la cordura, una vez me pidió que lo dejase solo hasta que pueda ordenar sus ideas. De ese modo yo no iba a resultar herida por alguna cosa que él pudiera decir al estar absorto en su sufrimiento mental. Así que le di un pequeño beso en la mejilla luego de que éste se sentara en su escritorio favorito para ponerse a escribir y me fui a descansar a nuestra alcoba. Al día siguiente pasó algo muy extraño. Escuché llamar a la puerta de nuestra casa. Reconocí la voz de su hermano mayor, con quien musitaba sobre algo que no llegué a entender bien, supongo yo, que hablaban sobre eso que le causó profunda melancolía en el rostro de mi esposo Tristán. Por eso fue que mi cuñado había llegado a casa y bueno, como toda buena esposa y anfitriona, debía atenderlo por ser una visita especial. Rápidamente me levanté de la cama, me arreglé frente al espejo lo mejor que pude. Claro que también fui respetuosa con el dolor de mi amado, y eso se reflejaba en mi atuendo de duelo. Salí tan pronto acabé de acicalarme para recibirlos y me di cuenta que ya no estaban, pero qué falta de respeto para conmigo, ¿cómo era posible que se hayan ido sin avisarme, al menos, que iban a salir? Pero bueno, ¿qué podía hacer? La verdad es que ese sujeto, Miguel, siempre me cayó mal. Tenía pinta de ser un delincuente con una mirada psicopática que inculcaba miedo, siempre callado y cuando hablaba lo hacía para despreciar a los demás. Enhorabuena que mi esposo se lo haya llevado de casa, dije mientras regresaba a mi alcoba para ponerme algo más cómodo y descansar con el celular un poco más en la cama. Las horas pasaron y escuché regresar a mi esposo en medio de un bullicio desagradable que podía ser provocado solamente por el alcohol, ya que era un briago bueno para nada, su hermano mayor. Me encontré con ambos al acercarme a abrir la puerta, tal como había imaginado. Estaban ebrios hablando sobre quién sabe qué y comportándose de una manera tan vergonzosa para un sujeto como lo era mi esposo. Ambos cayéndose de borrachos, sin poder mantenerse por cuenta propia en el suelo. Esta vez era yo, quien no quería hablar con él de lo molesta que estaba, pero no me iba a ir a la cama sin antes llamarle la atención, pero que va, si parecía no estar escuchando de lo borracho que estaba.
Se acostó en el sillón donde su hermano lo dejó y este se fue al cuarto de servicio a conseguir una cubeta y unos trapeadores. Parecía que él tenía mayor conciencia de lo que hacía, aunque el muy hijo de perra tampoco me quería escuchar o hablar, ni modo. Pensé y me fui a mi alcoba para llorar como nunca antes creí, preocupada de quedar apartada de lo que sea que le estuviera pasando a mi marido. Era como si se hubiera olvidado de mí, como si se hubiera olvidado de mi fragilidad mental en este mundo. Sentía ganas de cortarme las piernas nuevamente como lo solía hacer antes para aliviar mi dolor emocional. Sentía ganas de no existir en este mundo, pero entendí que se trataba de algo bastante grave como para que Tristán hiciera todo eso. Él estaba mucho peor que yo y esta vez me tocaba ser fuerte por él. Me salvó la vida una vez, lo menos que puedo hacer es estar a su lado. Entonces me quedé dormida. A la mañana siguiente desperté temprano, vi que él todavía estaba en el sillón inconsciente, supe que estaría a salvo con su hermano y me fui a ver a mi terapeuta para que me pudiera ayudar con algo, ya que sentía que las pastillas que tomé en la noche anterior no me habían ayudado del todo. Caminé por la ciudad intentando comunicarme con los amigos de mi esposo para saber qué le había pasado, pero ninguno me respondía y para variar, mi terapeuta tampoco estuvo en su oficina cuando fui a buscarlo. La secretaria de recepción no sabía darme respuesta de a dónde fue o cómo podría contactarlo. Solamente respondía con extrañas muecas en su cara como si no pudiera entenderme. Señorita, por favor, necesito contactarme con el doctor Rojas. Sé muy bien que no tengo una cita, pero es de vida o muerte. Le dije, ante lo cual esta muchachita solo respondía diciendo, perdón, ¿quién está ahí? Tremenda tonta, ¿cómo era posible que no me oye si estaba gritando y que no me viese si estaba frente a sus ojos? En fin, me regresé a casa luego de romper un par de cosas ahí. Cuando regresé a casa, mi marido nuevamente había desaparecido con su hermano. Otra vez la frustración me invadió el cuerpo y no sabía qué más hacer. Por mucho que lo llamaba a su teléfono, no me contestaba y ya estaba molesta con todo lo que estaba pasando. Comencé a gritar hasta perder la voz y destrozar todo lo que estaba a mi alcance. Entiéndanme, no lo hice porque simplemente se me dio la gana de hacerlo. Es que ya estaba cansada de ser siempre ignorada a cada lugar que iba y mucho más porque mi propio esposo, fiel y tierno amante, me dejó de lado como si fuera yo un simple fantasma que nadie puede ver. Así que exploté esa tarde, ya no pude contenerme más y dejé salir toda la frustración que sentía para aliviarme. Por fin, quedándome dormida en el mismo lugar donde mi amado se quedó inconsciente de alcohol. Las horas pasaron y no escuché jamás llegar a mi esposo. En toda la noche que estuve durmiendo en el sillón, nunca oí ni siquiera un mínimo ruido en las afueras de nuestro hogar, nada que me señale su pronta llegada a la puerta para recibirlo con los brazos abiertos, pero él jamás llegó. Pasaron 5 días de agonizante espera, cada día más aburrido y estresante que el anterior. Ya casi me sentía desfallecer al privarme de alimentos como otro síntoma de mi depresión, pero debía ser fuerte, aunque las malditas cortinas parecían convertirse en sogas y los cuchillos de la cocina me sedujeran los oídos pidiéndome que los utilice para cortarme el cuello, o incluso, que las ventanas se mantuvieran siempre abiertas, recordándome que estaba situada en un cuarto piso que me ofrecía la suficiente altura como para dejar esta cruel agonía con un salto breve, que me haría sentir la brisa de libertad en mi rostro para que todo acabe súbitamente al llegar al duro piso. Tantas ideas pasaban por mi mente, pero yo solo quería abrazar a mi esposo y llorar entre sus brazos para sentirme a salvo de todo pensamiento inicuo. Entonces apareció, era él. Fui a recibirlo tal como quise hacerlo y me colgué en sus brazos rompiendo a llorar mucho antes de llegar. Solo con verlo me puse a llorar como una niñita perdida que buscaba consuelo, y él ni se inmutó. Fue como si abrazara un maldito bloque de hielo, porque así de frío se sintió cuando dijo con voz baja, casi susurrando: nuevamente en casa.
como si estar ahí fuera una obligación para mantenerme viva en este mundo de mierda que ni siquiera me gustaba, tan solo lo soportaba por él, que estaba ahí para apoyarme y ahora parecía que ni siquiera él estaba de mi lado. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me quede en un lugar en donde represento una cruel carga para alguien lleno de sueños como él? Nunca debió salvarme. Pensaba cuando me quedé encerrada en el baño para que él no se dé cuenta que nuevamente me había empezado a cortar porque ya nada podía quitarme el dolor que sentía en mi corazón. Cuando terminé de hacerlo, lo vi nuevamente sentado en ese escritorio antiguo, escribiendo quién sabe qué. La verdad, ya no me importaba, estaba decidida a terminar con este maldito sufrimiento antes de volverme loca y terminar encerrada en un tonto manicomio que nunca podrá curarme. Durante una semana más, me puse a pensar en lo que podía hacer para escaparme de este tormento. Saltar parecía ser la mejor opción para que nadie pueda hacer nada una vez que mi cuerpo se encuentre en medio del camino, pero llamaría la atención de mi esposo con el ruido que de seguro hará mi cuerpo al caer. Estaba también la opción de colgarme nuevamente. Sería una bonita manera de terminar mi vida del mismo modo en que lo intenté hacer una vez, hace tanto tiempo atrás, pero no había ninguna madera de la cual pudiera suspender mi cuerpo para apagar mi respiración, y el cuchillo parecía ser la única opción que me podía quitar toda la agonía de vivir en el olvido de las personas que estaban conmigo, sobre todo, de aquel a quien más había amado, y por honrar ese amor perdido, decidí hacerle una carta de despedida para expresar todo esto que mantuve en silencio por tanto tiempo. Todas las noches te pones a escribir ahí sentado sin que te importe lo que pasa a tu alrededor. No te importa siquiera que yo estuviese llorando en silencio, algo que en el pasado solías reconocer en cualquier lugar que yo me escondiera para hacerlo. Entonces me sacabas de mi escondite para llevarme de paseo y aliviar mi corazón. Pero ahora ya no es así, y estoy cansada de esto porque no sé cuántas noches más pueda soportar esta maldita indiferencia bajo el frío nocturno de un mes invernal, que asola mis pensamientos mientras te miro en agonizante silencio, suplicando que puedas escuchar sufrir a mi corazón que te aclama en cada débil latido que da. Deseo febrilmente que puedas regresar a nuestra cama, para que me puedas arrullar con esa canción que escribiste para mí hace tanto tiempo atrás, esa canción que solamente tú puedes cantar para apaciguar a todos los demonios de mi interior que me llenan la mente de tentación, diciéndome que la muerte no es tan mala como parece. Deseo, también, que cantes para mí una vez más, y puedas aliviar este tormento de tenerte tan cerca sin ser capaz de sentir tus abrazos o tan solo poder escuchar tu voz, porque desde aquella tarde la casa se ha quedado en silencio a pesar de estar los dos juntos bajo el mismo techo. Cada noche resuena incansablemente en el parlante, esa canción que marcó un momento memorable en nuestra boda. Aquella apacible melodía adorna los rincones de nuestro hogar sin ser suficiente compañía para mi ignorado amor. Daría cuanto fuera para poder llamar tu atención, pues tu mirada continúa absorta en tus hojas, incluso si me muestro desnuda para ti o me interpongo frente a tus ojos vacíos, cuya chispa de amor por mí todavía persiste, aunque tú no me dirijas ni una cruel mirada de desprecio. Ni siquiera una mueca en tu cara cuando intento sabotear tu escritorio o cuando lanzo por los aires todas tus cosas. Simplemente te pones en pie para levantar una a una las cosas que lancé y para cerrar la ventana de tu oficina, como si fuera a ser culpa del viento que las cosas se hayan caído, o que tenga el viento la suficiente fuerza para mover tu preciado televisor, aquel que tanto te ha costado y en el que solíamos ver juntos interminables novelas de amor con finales absurdos, y luego pasar horas frente a ese artefacto discutiendo porque los amores de todo el mundo jamás serían como el nuestro, tan puro, sincero y real. Ahora solo lo ignoras tal como tu desprecio es contra mí, ni siquiera te inmutas cuando grito a todo pulmón estando muy cerca de ti. Suelo gritar tan fuerte que muchos vecinos han llegado a tocar la puerta de la casa para quejarse del ruido. Pero tú
tú solo te disculpas y subes el volumen de ese tonto parlante, ese maldito parlante que no deja de cantar eternas melodías que atesoran en sus versos, íntimos recuerdos de cuando más felices éramos. Amado mío y cruel restricto, que te niegas a prestarme un poco de atención por razones que no obedecen de cerca a ningún corazón. Amado, te pido por favor regresa a ver en mi eterna agonía mientras, harta de amor, he de cortar mis venas con los vestigios que sobran de un roto corazón, pedazos que quedaron regados por el suelo olvidados por tu cruel desatención, aliviaré así mis penas cuando por fin muera y de este mundo sumido en tu indiferencia, pueda escapar con la esperanza de que, al menos así, puedas notar mi ausencia. Ni siquiera el gorgoteo de mi sangre es capaz de robar tu atención, ni el amargo llanto de dolor, ni siquiera el trinar de este pedazo de hierro con el que he cortado la frágil línea que divide vida de muerte, es capaz de merecer un poco de tu atención. Ya no hay nada que pueda hacer yo, porque me he cansado de verte llegar cada día puntual para solo conformarte con sujetar esa tonta pluma, y ese bendito papel sobre el cual plasmas algo que me es imposible comprender. ¿Cómo puedes tú hablar de sufrimiento, si quien agoniza a la sombra de tu indiferencia, soy yo? ¿Te atreves a hablar de silencio cuando hiciste de ese maldito silencio mi prisión? ¿Te atreves a hablar de despecho cuando no te importa siquiera que voy perdiendo mi sangre a la par que mi conciencia? ¿Te atreves a hablar de amor cuando juraste hacerlo por siempre y ahora, al parecer, ya no lo recuerdas? Qué ironía tan efímera resultarán tus letras cuando leídas sus rimas, sepan las personas que hablabas de muerte y amor mientras tu esposa, a tus espaldas, muere desangrada con 2 cortes profundos en las muñecas y uno más en la garganta, para soltar por fin ese maldito nudo de llanto que se irá acabando a medida que el corazón se canse, al igual que yo, de luchar. Con amor, Ariel, tu leal esposa. Entre las cartas que Tristán escribía estaba oculta una nota de periódico que decía: Ariel fue hallada muerta en su hogar, se suicidó cortándose las manos con un pedazo de cristal. Deja viudo a su joven esposo, quien se ha negado a dar declaraciones. Se desconocen los motivos que la incitaron a quitarse la vida. La nota periodística tenía fecha de hace 15 días y los vecinos de Tristán decían que algunas noches se escuchaba los llantos en pena de la joven Ariel. Y he vivido así, escuchando voces que no estaban ahí. No fue fácil seguir, descontrolar tus miedos, matar para vivir. Y encerrado estoy en este lugar, aislado del mundo irreal. Nadie puede escuchar los gritos y voces que son síntomas de este trastorno mental.